Bueno, mientras vamos dando inicio a esta charla, yo voy a hacer una presentación de la profesora María Vicens y después ya empezaríamos con la exposición para aprovechar el tiempo que tenemos. Quiero tratar de ser lo más puntual posible. Ahí veo que está ingresando, ahí está ingresando algunos alumnos más, Patricia, Estefanía. Quiero decir antes de que arranquemos que me da mucho gusto que se estén conectando no solamente estudiantes de distintos años de la misma carrera, del profesorado en lengua y literatura, sino incluso estudiantes de distintas instituciones. Ahí la veo a Estefanía, que es alumna del Instituto 9, y tenemos muchos alumnos del Instituto 58, así que me da mucho gusto también que en una clase como esta, dentro de todo lo complejo de la virtualidad, hemos podido unir estudiantes de distintos institutos y de distintas ciudades incluso, así que eso a mí me encanta que posibilite estas cosas. Bien, voy a presentar rápidamente información sobre la profesora y después ya le voy a dar la palabra porque ella es la que nos va a hablar hoy. Bueno, pongo así. Y ahí. Bueno, María Vicens, que nació en Buenos Aires en 1981, es investigadora del CONICET y es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado artículos y reseñas centrados en las escritoras hispanoamericanas, la prensa y las redes culturales de finales del siglo XIX y principios del XX, y es autora de Escritoras de Entre Siglos, un mapa transatlántico, redes literarias y autoría en la prensa argentina, 1870-1910, que está en prensa, incluso ya tiene editorial, ya tiene tapa, ya tiene todo para salir a la cancha. Además, ha coeditado con Graciela Baticuore Lo Íntimo, cartas a Ricardo Palma. Bueno, Ricardo Palma, lo aclaro por las dudas, por si no lo conocen, es un autor peruano que a mí me gusta muchísimo, autor de las famosísimas tradiciones peruanas. Y esta es una reedición, este es un texto, digo, escrito por Juana Manuela Gorriti en el marco de la reedición de sus obras completas. María Vicens también ha editado con Juan Ignacio Pisano, Prensa, Pueblo y Literatura, una guía de consumo que también está en prensa. O sea que en breve van a salir, digamos, dos libros muy importantes. Actualmente da clases de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes y coordina junto a Graciela Baticuore Mujeres en Revolución, Otros Comienzos, que es un tomo que integra la historia feminista de la literatura argentina, editada por Edubim. Bueno, esa es la presentación. Yo te quiero agradecer otra vez, María, por estar acá con nosotros, por compartir, bueno, el tema de la charla de hoy, que es algo novedoso, es algo no tan conocido tal vez no solo para estudiantes del profesorado, sino a veces para los docentes mismos. O sea, quizás no sabemos mucho acerca de las investigaciones de archivo y de lo que sucedía en la prensa del siglo XIX. Y yo pienso, siempre como docente de la carrera, que también, bueno, cuando uno, digamos, selecciona un canon, siempre está como ejerciendo un papel de poder y de responsabilidad, ¿no? Entonces, siempre está bueno saber un poco sobre las investigaciones actuales y cómo el trabajo de archivo reescribe un poco la historia y el canon literario. Eso a mí me parece interesantísimo. Así que te voy a ceder la palabra y bueno, y vamos iniciando con lo que vos preparaste para hoy. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Vicente. Bueno, hola a todos y a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse. Sé que es temprano, así que bueno, gracias por sumarse a la charla. Y gracias a Vicente por la invitación. A mí también me gustó mucho la idea. Dije enseguida que sí, a pesar del caos de la vida, de la hiperdomesticidad, con niños, niña corriendo por la casa, porque me gustó mucho la propuesta, me parece que es muy interesante y que les puede llegar a interesar a ustedes también.
saber un poco qué estamos trabajando quienes estamos empezando a investigar y, bueno, estamos como desarrollando investigaciones relacionadas con la literatura argentina. Y, bueno, también acercarlos a ustedes, acercarlas a cómo se dan los primeros pasos en la investigación, ¿no? La idea es también tratar de palpar un poco qué nos encontramos en un archivo, cuando entramos, qué podemos empezar a usar, cómo podemos, a partir de esos materiales que en general están muy perdidos y dispersos en las bibliotecas, repensar eso que leemos, como decía Vicente, perdón, yo le voy a decir Vic porque es mi amigo de toda la vida y no puedo evitarlo. Como decía Vic, ¿no? Repensar eso que leímos, nuestra tradición, ¿no? A partir de eso que nos encontramos en las bibliotecas, ¿no? Entonces, me gustaría empezar en realidad, porque la idea es armarlo, ¿no? Que tener como una charla, en la medida de lo posible, si se animan y se suman. Quería preguntarles si ustedes habían ido alguna vez a un archivo, si saben lo que es un archivo o qué se imaginan cuando hablamos de archivo. A ver si alguien se anima a una respuesta. ¿Alguna vez alguien fue a un archivo, por ejemplo? Pregunto, ¿una biblioteca? Yo no tanto, creo que no. ¿Y qué te imaginas, Fiore, cuando yo digo un archivo, por ejemplo? Como un documento de algo, como un documento de una época que trata de una información. Bien, muy bien, exactamente, ¿no? El archivo es tanto el espacio físico, ¿no? Las bibliotecas, como los documentos que se guardan en esos espacios, ¿no? Y hay muy diferentes tipos de archivos, desde el Archivo General de la Nación, por ejemplo, que es como nuestro archivo más importante, en el que se guardan todo tipo de documentos, están los archivos, no sé, por ejemplo, jurídicos, los archivos médicos, ¿no? Y también están las bibliotecas, digo, hay una enorme variedad de materiales con los que nosotros podemos trabajar con el pasado, ¿no? Básicamente, en general, los archivos tienen que ver con nuestro intento de reconstruir una época o de llegar a una época, ¿no? Y yo pensaba que una buena entrada para empezar a pensar cómo funcionan estos archivos era recordar un texto de Foucault, que es en realidad una conferencia de Michel Foucault, que se titula ¿Qué es un autor? No sé, es una conferencia bastante conocida y muy usada en las carreras de literatura y de letras. A mí me remite a mis primeros años de letras de teoría y análisis literario con Vic, así que también un poco, estamos por la línea melancólica, ¿no? Y en esa conferencia, que es muy conocida porque justamente fue muy importante en su momento para repensar la figura del autor, ¿no? Tratar de recortarla de todo ese imaginario que ronda alrededor de esa figura que tiene que ver con el genio, ¿no? El genio romántico, quien se inspira y escribe, ¿no? Justamente Foucault está tratando de ir a contrapelo de todo eso. Foucault se pregunta no solo qué es un autor, sino qué es una obra, ¿no? Y dice esta cita que yo siempre la tengo como clavada en la cabeza, para ayudarme a pensar a mí, ¿no? Cómo construimos también las obras y los autores. Dice Foucault, ¿no? ¿Qué es una obra? ¿Cuál es, pues, esa curiosa unidad que se designa con el nombre de obra? ¿De qué elementos se compone? ¿Una obra, acaso no es lo que ha escrito alguien que es un autor? Vemos cómo surgen las dificultades. Si un individuo no fuera un autor, ¿acaso podría decirse que lo ha escrito o dicho, lo que ha dejado en sus papeles, lo que ha podido restituirse de sus palabras? ¿Podía ser llamado una obra? Pero supongamos que se trata de un autor. ¿Acaso todo lo que ha escrito o dicho, todo lo que ha dejado detrás suyo, forma parte de su obra? Problema a la vez teórico y técnico. Cuando se emprende la publicación de, por ejemplo, las obras de Nietzsche, ¿dónde hay que detenerse? ¿Hay que publicarlo todo? Naturalmente, pero ¿qué quiere decir este todo? Todo lo que Nietzsche mismo publicó, por supuesto. Los borradores de sus obras, evidentemente. Los proyectos de aforismos, lo tachado también. Las notas al pie de sus cuadernos, sí. Pero cuando en el interior de un cuaderno lleno de aforismos se encuentra una referencia, la indicación de un encuentro o una dirección, una cuenta de la lavandería, ¿es obra o no? ¿Y por qué no? Y así hasta el infinito, ¿no?
Esa es como una cita muy conocida de Foucault, justamente para tratar de repensar esta idea de que la obra en realidad es un proceso que se construye, ¿no? Son categorías históricas que justamente, tanto la de autor como la de obra, tienen que ver con los criterios de una época, ¿no? Y qué entra en esos criterios. Y que, por supuesto, van mutando a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Y yo pensaba justamente que esta idea, que es una idea de archivo, ¿no? Que es la idea de los papeles de autor. Hay otros archivos, como mencionábamos al principio. Nos podía servir para empezar a acercarnos a eso que es la literatura del siglo XIX, porque la literatura argentina del siglo XIX, porque justamente uno de los textos más conocidos de la literatura argentina del siglo XIX es producto de esos papeles de autor, de un trabajo de archivo. ¿Se les ocurre cuál es, si ustedes tuviesen que decir, cuál es el relato más conocido del siglo XIX o más importante de nuestra literatura del XIX? ¿Se les ocurre alguno? Alguno que conozcan, no tiene que... Pues a mí se me viene a la cabeza el Martín Fierro. Bueno, el Martín Fierro es verdad, es uno de los, sin duda, ¿no? De nuestra tradición, digamos, uno de los textos más importantes, si no el más importante, o fue considerado el más importante, pero el que se considera como el principio de la literatura argentina para la crítica, sobre todo de mediados del siglo XX en adelante, es El Matadero. ¿Leyeron El Matadero? ¿Lo conocen? Ahí veo Sí. cis No. y nos. El Matadero es un texto de Esteban Echeverría, en el que justamente se narra una escena del faenamiento de reses en las orillas de Buenos Aires y la mala suerte de un unitario despistado que tiene en tiempos rosistas la mala suerte de entrar en esa escena, ¿no? De matanza de reses y terminar explotando, podríamos decir, de indignación y de bronca cuando tratan de humillarlo y de vejarlo en el matadero los federales, justamente ahí en esa escena, ¿no? Si no lo leyeron, léanlo porque es una maravilla y aparte es un texto muy importante para nuestro siglo XX, ¿no? Es un texto que ha sido muy releído, ahora vamos a retomar eso en la literatura contemporánea. Entonces, yo decía, ¿no? Al contrario de lo que se podría pensar, uno siempre piensa en el autor, ¿no? En esto, la idea romántica que tenemos de los autores, siempre piensa en los textos en relación con los autores, ¿no? Y en realidad, como comentaba, El Matadero, no sé si conocen este dato ustedes, es un texto que no publica Esteban Echeverría en vida, ¿no? Sino que es un texto que se publica años después, en 1871. Supuestamente, el texto ni siquiera sabemos bien cuándo fue escrito, porque no existe el manuscrito, nunca lo pudimos encontrar, y no está fechado, ¿no? Se supone, obviamente, que el texto está ambientado en la época del rosismo y que fue escrito, ¿no? Entre finales de los años 30, que es el momento en el que está ambientado el relato, o principios de los 40, porque poco después Echeverría murió muy joven, muere, ¿no? Pero a ciencia cierta no sabemos bien cuándo fue escrito este texto, ¿no? Es un texto de denuncia del rosismo, por supuesto, ¿no? Se usa la imagen del matadero para denunciar la violencia política del rosismo. Muy por el contrario de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Bueno, el matadero ahí tienen como muchas tapas de muchas ediciones y muchas versiones, interpretaciones visuales del matadero. Como les decía, no fue publicado por Echeverría, sino que quien lo publica es Juan María Gutiérrez, que era uno de los mejores amigos de Echeverría y es quien se hace cargo de su obra, ¿no? Era el albaceas de Echeverría. Años después de la muerte de Echeverría, Gutiérrez empieza a tener un proyecto en el contexto de toda una serie de cambios sociales y culturales en Argentina, que entre los muchos cambios que está atravesando el país en ese momento, surge la necesidad de tener una literatura nacional. Por ahí
mencionaban el Martín Fierro desde la década del 70, es un momento en el que, en los 70 es un momento en el que, como se dice en el mundo de la crítica, se empieza a organizar el campo cultural argentino, ¿no? Muy de la mano de la organización de ciertas instituciones, ¿no? Es en un momento en el que la Argentina se empiezan a ver los efectos de cierta organización institucional en la Argentina, ¿no? Escuelas, museos, bibliotecas, es como un momento en el que se empieza a notar todos esos cambios que empezaron desde lo que se llama el periodo de organización nacional, desde los 50 en adelante, ¿no? Que la Argentina llega a cierto equilibrio político y entonces empieza a desarrollar instituciones. Entonces, en ese contexto, Juan María Gutiérrez, amigo de Echeverría, que tenía todos sus papeles, digamos, su archivo, tiene un proyecto de editar las obras completas de Echeverría, ¿no? ¿Por qué? Porque el país necesitaba, la Argentina, la nueva Argentina, ¿no? Necesitaba un poeta nacional, un escritor, y de alguna manera el proyecto de obras completas tiene que ver con eso, con mostrarle al público argentino que hay un escritor representante del espíritu nacional, que es Echeverría. Organizando estas obras completas, editando estas obras completas, Echeverría se encuentra con este texto, El Matadero, que nunca había sido publicado, ¿no? Echeverría había decidido no publicarlo. Y decide publicarlo él, Gutiérrez, en una revista que se llama la Revista del Río de la Plata, con una advertencia. Miren lo problemático que le resulta el texto a Gutiérrez, que necesita preparar a los lectores, ¿no?, sobre lo que van a leer. Y dice esto en la advertencia Gutiérrez. Dice, estas páginas no fueron escritas para darse a la prensa tal cual salieron de la pluma que las trazó, como lo prueban la precipitación y el desnudo realismo con que están redactadas. Fueron trazadas con tal prisa que no debieron exigirle al autor más tiempo que el que emplea un taquígrafo para estampar la palabra que escucha. Nos parece verle en una situación semejante a la del pintor, que abre su álbum para consignar en él, con rasgos rápidos y generales, las escenas que le presenta una calle pública para componer más tarde un cuadro de costumbres en el reposo del taller, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice Gutiérrez en esta advertencia es que El Matadero no es un texto pensado para ser publicado, que es un borrador, ¿no? De hecho, él dice, esto parece ser el borrador de un poema que después publicó Echeverría, que es El Avellaneda. Y a mí me interesaba volver a esta escena del Matadero, aparte porque me parece una historia muy divertida de archivo, ¿no? Para que ustedes la conozcan, porque justamente habla de, por un lado, cómo los textos son inestables, en realidad, sobre todo en la literatura del siglo XIX, que no existe la autonomía literaria, ¿no? Piensen que la literatura del siglo XIX es una literatura en formación, que está muy entrecruzada con la política. Un libro como Facundo, por ejemplo, es un libro que se piensa a sí mismo como un ensayo político y hoy podemos leer como literatura, por ejemplo, ¿no? Siempre está tensionando la política y la literatura, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que la literatura todavía no es autónoma, no se piensa a sí misma como literatura, Gutiérrez encuentra este texto que por un lado le parece muy atractivo, lo suficientemente atractivo como para publicarlo, ¿no?, y darlo a conocer, y por otro lado le parece muy inestable en ciertos rasgos, por ejemplo, lo que él llama el desnudo realismo, ¿no?, esa crudeza que tiene el texto, que necesita, ¿no?, decir que no es una obra, que es un borrador, que no es literatura, ¿no? Y yo pensaba que era un ejemplo muy interesante para ustedes, para que lo tengan en la cabeza, para pensar justamente cómo se construyen los autores y las obras, porque por un lado El Matadero es un texto que genera toda una genealogía muy importante en la literatura argentina de textos, ¿no? Pienso en La fiesta del monstruo de Bustos Domecq, en El niño proletario de Lamborghini, ya más adelante en Los cautivos de Martín Coan o en Bajo este sol tremendo de Carlos Busquet, incluso Matasiete, el personaje más así, más bravo del Matadero, está mencionado en Le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara. Es decir, que es un texto que vuelve una y otra vez en nuestro imaginario como un lugar que condensa gran parte de nuestros problemas culturales, ¿no? El choque entre la cultura letrada y la cultura popular,
el cruce entre la violencia y el lenguaje, ¿no? Cómo narrar eso, ¿no? En la mirada sobre el otro. Todos esos elementos que son centrales en el siglo XIX se reinventan a lo largo del siglo XX y el siglo XXI en nuestra literatura, ¿no? Entonces, por un lado eso, ver cómo esos textos, cómo un texto todo el tiempo se reinventa, funciona como una fábrica de ficciones, ¿no? Pero no solo funciona como una fábrica de ficciones narrativas, que es esto que veíamos, les mostraba como con diferentes ejemplos, sino que también funciona como una fábrica de ficciones críticas. ¿Por qué digo esto? Porque una y otra vez los críticos y las críticas argentines vuelven al matadero porque justamente está lleno de agujeros esa historia, ¿no? No tenemos manuscrito, no sabemos cuándo fue escrito, no lo publica Echeverría, lo publica Gutiérrez, ¿no? Es un texto que en su propia inestabilidad genera ficciones críticas. Todo el tiempo nosotros nos obsesionamos con descubrir la nueva verdad sobre el matadero, ¿no? Entonces, miren cómo funcionan los textos, a esto quiero ir, ¿no? Y por qué volvemos una y otra vez al siglo XIX, por qué nos interesa volver a ese siglo XIX, cómo nos sigue hablando, ¿no? Y por otro lado, porque en algún punto el matadero es la fantasía del crítico, ¿no? Es la fantasía del crítico. Podríamos decir que Gutiérrez crea Echeverría de alguna manera, ¿no? El Echeverría que conocemos hoy lo conocemos así gracias a Gutiérrez, gracias a un crítico que edita su obra, ¿no? Y que descubre esta joya del archivo, como la llama Cristina Iglesias, que estaba perdida entre los papeles, al punto de que muchos dicen que no se sabe ni siquiera si eso que nosotros hoy leemos como el matadero es exactamente como estaba escrito, o si lo retocó un poquito acá Gutiérrez, un poquito allá, ¿no? Si juntó algún otro texto, ¿no? No sabemos eso, porque no tenemos el manuscrito. Perdón, sí, María, y en sí. ese sentido, por lo menos las ediciones que yo tengo, no son tal vez las últimas, pero siempre me acuerdo de la censura de las malas palabras en el matadero que aparecen con puntos suspensivos, o sea que ahí incluso hay una especie de operación de, no sé, de recato, de pudor, de no atreverse a poner las palabras que no sabemos si corresponde a Echeverría como editor, que no se animó a poner la mala palabra entera, o si corresponde a una autocensura de Echeverría, ¿verdad? Completamente, sí, sí. De hecho, y también en esas decisiones, bueno, no aparece la palabra burda, pero sí aparece, por ejemplo, la escena así como sensualizada de la negra pasándose el cebo entre las tetas y decís, ¿por qué eso está y lo otro no? ¿No? Siempre ahí, de nuevo, es un texto que produce muchos más interrogantes que certezas y por eso funciona como, de nuevo, ¿no? Ficción crítica. Pero de nuevo, me interesaba esta idea de lo de la joya del archivo, porque en algún punto, digo, también para pensar por qué hacemos lo que hacemos, es como la fantasía de la crítica, ¿no? Encontrar la joya del archivo, ir ahí, pasar, y encontrar aquello que otro u otra no encontró, ¿no? Eso es parte del imaginario, de la fantasía de la crítica, ¿no? Entonces, eso por un lado, para pensar qué vamos a hacer al archivo, en parte vamos a cumplir con esa fantasía o a perseguir esa fantasía, ¿no? Pero por otro lado, también hay otra parte del trabajo de archivo que quizás no es tan glamoroso, ¿no? No implica encontrar esas joyas, pero sí que nos sirve mucho a nosotros para pensar y repensar esa literatura del pasado, que tiene que ver con cómo los archivos nos permiten reconstruir mundos, ¿no? Nos permiten imaginarnos cómo era el pasado. Y en esa imaginación del pasado, nosotros podemos tener una imagen más cabal, más entera de cómo funcionaba la literatura o los escritores o lo que sea que estemos estudiando en ese momento hace años, hace muchos años, sino también podemos contrastar verdades, ¿no? Ir y tratar de repensar aquello que pensemos que la literatura del siglo XIX tiene capas y capas geológicas de operaciones críticas, ¿no? Una y otra vez nos han dicho que el Martín Fierro es esto, que el Martín Fierro es aquello, que el matadero es esto, que es aquello. Entonces, parte de volver al archivo nos ayuda a revisar todo eso que se ha dicho sobre esa literatura, ¿no? Que es una literatura, de nuevo, central en nuestro canon, para pensar nuestra identidad, ¿no? Cómo nos pensamos a nosotros como argentinos. Y a mí, en ese sentido, un libro que me gusta mucho, está ahí la tapa, es un libro muy finito
que se llama La vida en el archivo, que escribió una historiadora argentina que se llama Lila Caimari, en el que, en vez de, digamos, Lila Caimari tiene, por supuesto, sus libros de historia, ¿no? Ella trabaja sobre todo con el delito, con la figura del delito en la Argentina, pero en este libro ella lo que hace es dar un testimonio, ¿no? Escribir en clave testimonial sobre qué implica trabajar en el archivo, ¿no? Por eso se llama La vida en el archivo. Cuenta eso, ¿qué es trabajar en el archivo? Y ese libro, que es hermoso, se los recomiendo si les da curiosidad, es muy cortito y es hermoso. Ese libro empieza de esta manera, ¿no? Con esta frase, esta cita que yo les puse acá en el PowerPoint. Dice Caimari: bajo la tersa prosa de la historia, debajo de todo, en la sala de máquinas, está el archivo con el que se hizo la historia, su materia prima. Es un suelo irregular y heterogéneo, hecho de grandes rocas, de misceláneas, de partículas incontables. Apenas se distingue esa base, casi no se reconoce su composición, porque a lo largo del proceso que culminó en el texto, los elementos originales fueron reubicados, limados, amalgamados, enmarcados, redondeados, normalizados, ¿no? Y les leo un poquitito más yo la corté ahí, esa cita, pero sigue, ella dice más adelante: en el pasaje a la escritura propia, en la búsqueda de una forma expresiva que haga justicia, en diseño, en tono, en énfasis, a esa infinidad de elementos ausentes, allí se juega, en fin, la posibilidad de traducción de la experiencia del archivo, ¿no? Y a mí me encanta esta frase inicial, porque justamente dice varias cosas. Primero, ¿no?, que el archivo es la sala de máquinas, es el lugar donde está todo en bruto, ¿no? Es a donde vamos a buscar todo tipo de elementos, a sumergirnos en un mundo. Y ese mundo es muy diverso, puede haber estalactitas, cosas gigantes que tenemos que abordar y cosas mínimas que nos vamos a encontrar muy azarosamente y que después nos van a cambiar la forma en que estábamos leyendo algo, ¿no? Por eso también otra cosa que me interesa de lo que dice Caimari es que el archivo es una experiencia, ¿no? Es algo que te atraviesa como investigadora, en este caso, ¿no? Para poder tratar de entender una época, pero que para eso, digamos, para poder transmitir esa experiencia, ella habla incluso de la sensualidad del archivo, otra palabra que me encanta, ¿no? Esa cosa, ¿no?, medio, a quienes nos gusta hacer archivo, ¿no? Es un gusto adquirido muchas veces, pero a quienes nos gusta hacer archivo, más allá de que tenemos la fantasía de la joya y del detective, ¿no?, de encontrar ahí, de ir rastreando pistas, también tenemos como esto, ¿no?, cierta lujuria de ver, como decía Felisberto Hernández, en el sentido de que nos gusta, vamos, pasamos, buscamos, nos interesa, es algo medio compulsivo, nos interesa aquello que es diferente a nuestra realidad y cómo podemos como meternos en un tubo, en una máquina del tiempo, a través de esos objetos en otra realidad, ¿no?, en otro tiempo. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, como para traducir todo eso, toda esa experiencia, es necesario, obligatoriamente, digamos, encontrar un punto de vista, ¿no? Como en la escritura, en otro momento, Caimari dice, escribir es resignar, ¿no? Ella dice, es imposible que esa experiencia que vos tenés en el archivo se plasme tal cual en la escritura, porque termina siendo ilegible, ¿no? Imagínense puesto todo lo que investigaste, todo lo que fichaste, puesto en un texto, se vuelve imposible. Entonces, la segunda parte del archivo, de contar esa experiencia de archivo, tiene que ver con cómo narrar, ¿no? Encontrar cómo narrar, encontrar un punto de vista desde el cual contar y decidir qué vas a contar de toda esa experiencia que tuviste. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta, comentario, pregunta? Los veo atentos, no se quedaron dormidos, eso es muy importante. Los veo muy atentos, muchas gracias por seguir ahí. A mí me gustaría, por ahí, ya que mencionaste lo de la experiencia personal, no sé si estoy spoileando un poco lo que vas a decir después, pero que cuentes un poco, tal vez, qué fue lo que te motivó a vos a meterte en el archivo, qué saliste a buscar y qué encontraste. Tal vez estoy spoileando el final, no sé, pero como para meternos tal vez un poco en tu experiencia personal como archivista, ¿no? Bueno, vamos a mechar, pero está muy bien.
A ver, como no estaba preparada para esta pregunta, Vic. No, bueno, en realidad creo que una de las cosas que habría que aclarar, ¿no? O por lo menos esa es mi experiencia, no sé, Vic también contará la suya, es que la crítica en general, más allá de todas las mediaciones que nosotros podamos intercalar en aquello que escribimos, ¿no? Todos los autores que citemos, ¿no? Es absolutamente personal. La crítica es personal, digamos. El trabajo de escritura crítica, más allá de que eso haya una media, el uso impersonal, el nosotros, lo que sea, es muy personal y tiene que ver con las pasiones individuales, las pasiones que cada uno, cada una tiene, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo empecé a trabajar con este archivo que les voy a contar, estaba muy instalada en ese lugar que les voy a contar ahora, ¿no? Que tiene que ver con que yo era periodista en el momento en el que empecé a trabajar con esto, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, digamos, yo trabajaba en un diario y yo había tenido una experiencia como periodista muy distinta a lo que me imaginaba que era trabajar en un diario, ¿no? Por ejemplo, para decirles un ejemplo muy mínimo, uno cuando estudia la prensa, en general, en el mundo de la comunicación, digamos, el estudio de la comunicación, también en letras, piensa que mira un diario o mira un periódico como algo muy organizado, ¿no? Dice, bueno, acá está el contrato de lectura, acá está el perfil editorial, ¿no? Lo ve como algo, como si fuese un reloj. Acá está la operación que hace tal, ¿no? Desde el punto de vista del análisis discursivo. Y en mi experiencia de periodista descubrí que en realidad el diario está hecho del azar, digamos. Obviamente que uno puede distinguir, ¿no? Perfiles editoriales, contratos de lectura específicos, intenciones, digamos, no sé, digamos, una maquinaria que funciona más o menos bien, ¿no? Pero en la experiencia de escritura mía como periodista, lo que descubrí es eso, que en el día a día, el diario tiene eso, ¿no? O el periódico, la periodicidad te pasa por encima, todo el tiempo tenés que estar como generando noticias o generando novedades. Entonces, en ese día a día que tiene la prensa, en esa periodicidad, todo el tiempo aparece el azar, todo el tiempo aparece algo que vos no pensabas que ibas a escribir, sobre lo que ibas a escribir, todo el tiempo hay puntos de fuga, que es una noción muy importante para tener en cuenta en la prensa, algo que vos no te esperabas encontrarte en ese diario y sin embargo está, porque aparte un diario, que eso es otra cosa muy importante, o un periódico, siempre se presupone de carácter colectivo, ¿no? Hay muchas, más allá de que haya una línea, hay muchas voces que se entrecruzan en un diario o en un periódico. Entonces, eso, la multiplicidad, siempre abre el juego a las fisuras, a las sorpresas, al azar, como decía, ¿no? Y eso es algo que a mí me interesaba mucho leer en el objeto que fui a buscar, que es justamente los periódicos para mujeres. ¿Por qué a mí me interesaba leer esto, no? Voy a salirme un poco de la... Pero bueno, ya que Vic me preguntó, me interesaba por dos motivos. Por un lado, porque la prensa de mujeres, ¿no? Del siglo XIX es muy normativa, ¿no? Piensen que como el gran modelo femenino del siglo XIX es el ángel del hogar, ¿no? La mujer de su casa, idealizada, ¿no? Que es modesta, que no tiene ambiciones, que su mayor ambición es cuidar a su familia, podríamos decir, ¿no? Es como la versión previa a la ama de casa, ¿no? Y el ángel del hogar, justamente, en el siglo XIX es una figura muy importante porque hay todo un culto a la domesticidad que tiene que ver, por un lado, digamos, con diferentes procesos políticos e históricos. Tiene que ver, por un lado, con el ascenso de la burguesía, ¿no? Y con cómo la burguesía hace de sus hogares lugares centrales de la vida social, pero también con cierta reacción muy importante frente al avance de digamos, la convulsión política que dispara la Revolución Francesa, ¿no? Saben que en la Revolución Francesa no solo se discuten derechos ciudadanos de una forma muy convulsiva y violenta, sino que también se discute fuertemente la participación de las mujeres en ese proceso, ¿no? Entonces, parte de todo lo que tiene que ver con el culto a la domesticidad en el siglo XIX tiene que ver con cierta reacción, cierto temor, ¿no? De los intelectuales, de los letrados,
a ese avance, a esos reclamos, a esos momentos, ¿no?, revolucionarios. Pero bueno, eso como base. A mí justamente lo que me interesaba leer es, bueno, ¿hasta qué punto es así? O si es así en la Argentina, ¿no? O las mujeres que escribieron en estos periódicos piensan eso, se sienten así, ¿no? Más allá de, ¿qué es lo que sucede más allá del discurso? O cómo podemos leer el discurso a contrapelo, o ver si hay puntos de fuga y fracturas, ¿no? Y también me interesaba leer, otra cosa que tuvo que ver con la experiencia del archivo, es que yo el primer trabajo que hice fue un trabajo de archivo sobre la Ondina del Plata, que es uno de los periódicos que investigo, y me fui a la Academia de Letras, que es donde estaba, me fijé dónde estaba, dije, bueno, la voy a fotografiar en una tarde, y después la leo, tenía como una mirada muy optimista del archivo, y llego, y claro, eran 7 tomos, digamos, era un periódico semanal que se publica durante 6 años. Entonces me di cuenta de, digamos, en el contacto con las páginas, me di cuenta de lo inabarcable que era ese objeto, ¿no? Eso que nosotros pensamos como un objeto chiquito, reducido, acotado, nada, en eso, al verlo en la materialidad de eso que yo estaba fotografiando y mirando, descubrí que era enorme, ¿no? Y que ahí había otra cosa de lo que yo pensaba que había, o no necesariamente otra cosa, pero había más cosas de lo que yo pensaba, ¿no? Así que un poco por eso se terminó armando esta investigación que les voy a contar ahora. ¿Hasta acá algún comentario? ¿Duda? ¿Vamos bien? Bien, bueno, les quería preguntar, ya que estamos de charla, si conocen alguna escritora argentina del siglo XIX, ¿no? Porque también de esto parte, ¿no? Bueno, a mí siempre me interesaron los estudios de género, ¿no? Además está decir, pero ahora vamos a volver a esto. Pero, ¿conocen alguna escritora del siglo XIX argentino? ¿Alguna les suena? Ahí Cruz dice que no. No, yo no. Nada, nada, nada. Si les digo Juana Manso, ahí va mejor, ¿no? Ahí va más cerca, bien. Bueno, Juana Manso lo que pasa es que es más conocida como por su labor en la educación, ¿no? Como educacionista, pero Juana Manso también fue una escritora. En general podemos hablar de como cierto canon, muy entre comillas, eso es un poco lo que estamos cuestionando todo el tiempo, ¿no? Pero como cierto canon de escritoras argentinas del siglo XIX que está conformado por 4 figuras, podríamos decir. Una es Juana Manso, otra es Eduarda Mansilla, no sé si le suena Mansilla, de Lucio Mansilla. Bueno, Eduarda Mansilla es otra escritora. Mansilla era nada más y nada menos que la sobrina de Juan Manuel de Rosas y la hermana de Lucio B. Mansilla, otro escritor muy importante del XIX, y Juana Manuela Gorriti, hija del general Gorriti, ¿no? Hay que ir a Puerto Madero y ver todas las calles de mujeres, ¿no? Y ponerle historia a cada calle. Ahí están todas. Juana Manuela Gorriti, que también una escritora una escritora muy importante del siglo XIX, ¿no? Esas son como las 4 escritoras más conocidas o las que pasaron a la historia de una forma más resonante, ¿no? Yo cuando empecé a meterme con estos temas, a estudiar un poco este campo, ¿no? Lo primero que encontré fue justamente que en todos los casos, ¿no? Y Mariquita, no sé si la mencioné, Mariquita Sánchez de Thompson, que fue más bien una figura, a Mariquita la tienen que conocer, la de la Casa del Himno, ¿no? Esa es como la de la Casa del Himno, la de Villiquen. Sí, me suena. Claro. A mí me suena, pero no sé de qué, por qué era tan famosa, nunca supe. Mariquita pasa a la historia como más popular como la dueña de la casa donde se cantó por primera vez el himno nacional. Así se la conoce porque hay un cuadro de Subercaseaux muy conocido, muy popular, que retrata esa escena. Pero aparte Mariquita fue una persona muy importante culturalmente, ¿no? Fue la primera presidenta de la Sociedad de Beneficencia, tuvo un rol, digamos, su casa fue uno de los escenarios donde se juntaban todos los letrados que estaban discutiendo qué hacíamos cuando
Francia invade España y nosotros tenemos que tomar una posición, ¿no? Digamos, donde se empieza, es como el correlato de lo que sucede en el Cabildo en la época de la Revolución de Mayo, ¿no? Tiene un rol muy importante en la sociabilidad de ese momento. Y durante todos los años 20, 30, 40, digamos, Mariquita vivió mucho y tuvo un rol muy importante como interlocutora de diferentes grupos de intelectuales argentinos. Pero Mariquita nunca publicó. Sin embargo, ¿no? Siempre fueron cartas, escribió diarios, sin embargo se la considera incluso una escritora premoderna, se dice muchas veces, porque escribió mucho y eso, tuvo un rol muy importante cultural. Como les decía, una de las cosas que yo me encontré cuando empecé a estudiar a estas escritoras es que en todos los casos, ¿no? Mariquita, Manso, Mansilla, Gorriti, son mujeres que son caracterizadas y recortadas por su excepcionalidad, que es algo también muy típico del siglo XIX. Las mujeres podían escribir, pero solo las que eran excepcionales, ¿no? Solo las que demostraban tener una cultura excepcional, una vida excepcional, que sabían manejarse en las redes, ¿no? Intelectuales de la época. Solo figuras muy, muy particulares que eran justamente reconocidas en su excepcionalidad eran reconocidas como escritoras o eran avaladas por sus colegas, que eso era muy importante, digamos. Ser reconocida como escritora es fundamental para poder, ¿no? Seguir publicando, acceder a la publicación, ser leída, ser reseñada. Entonces, esta idea de excepcionalidad, obviamente, está muy asociada a la idea de canon y a un personaje que es muy importante en el campo de la literatura argentina, que es Ricardo Rojas. No sé si lo conocen. Ricardo Rojas es considerado nuestro primer crítico moderno, ¿no? Es la persona que a principios del siglo XX, ¿no? Alrededor del centenario, es el primero que organiza de una forma sistemática la historia de la literatura argentina, ¿no? Que es, en ese momento es la colonia y el 19, ¿no? Pues piensen que escribe entre 1917 y 1922 escribe sus 4 tomos de la historia. Pero aparte fue el fundador de la primera cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, que en ese momento era uno de las sedes, ¿no? De la discusión literaria, del campo literario de ese momento en la Argentina. O sea que es una figura muy importante. Y de hecho, parte de las operaciones, ¿no? De las propuestas críticas que hace Rojas en la historia de la literatura argentina, siguen funcionando hoy. Por ejemplo, una de sus operaciones críticas más importantes es, él escribe una obra de 4 tomos, es dedicar un tomo completo a los gauchescos, ¿no? Y esa decisión de Rojas como crítico, digo, miren, yo lo que estoy haciendo todo el tiempo es tratar de mostrarles cómo la crítica es importante, ¿no? Pero digo, cómo el trabajo crítico afecta absolutamente lo que el modo en que leemos hoy nosotros la tradición, ¿no? Rojas decide dedicarle un tomo exclusivo a los gauchescos. Y esa decisión es muy importante porque hasta ese momento, digamos, hasta Lugones, que es la otra persona que revaloriza la gauchesca en la época del centenario, hasta principios del siglo XX, la gauchesca era un género marginal, popular, que tenía que ver con justamente interpelar, ¿no? Al gaucho, usar al gaucho de alguna manera, como dice Ludmer, ¿no? Invocar su voz, ¿no? Usar su voz para interpelarlo, pero no era considerado literatura prestigiosa, ¿no? Tiene una circulación popular. De hecho, todas las ediciones de los diferentes gauchescos, digo, Hilario Ascasubi, bueno, Hidalgo, Ascasubi, ¿no? Del Campo, Hernández, que son como los 4 gauchescos más importantes, tienen ediciones iniciales muy baratas, ¿no? Son papeles sueltos en algunos casos, son libros casi folletos, como en el caso de Martín Fierro, y después, por su popularidad, pasan al libro, se convierten pasan a ediciones más prestigiosas, ¿no? Es decir que era una literatura valorada, pero
eso, de carácter popular y más bien marginal del canon, ¿no? Rojas, Lugones por un lado, ¿no? Lugones hace otra lectura desde otro lugar, pero también es muy importante, y Rojas, por otro, son los primeros que dicen, ojo, ahí en esa gauchesca como desprestigiada, muchas veces dicen, ¿no? Que los gauchescos escriben mal, ¿no? Porque simulan un lenguaje poético en el que está lleno de ripios, ¿no? Palabras maldichas, entre comillas, agramaticalidades, etcétera, etcétera. En ese lenguaje está el carácter más auténtico de lo argentino. Esto es algo que funciona, digamos, que existe en la Argentina y no existe en ningún otro lado como lenguaje. Eso es una operación crítica. Son dos críticos que dicen, ¿no? Que eso está sucediendo, digamos, que la gauchesca funciona de esa manera, ¿no? Y al día de hoy la leemos así, ¿no? Con todas las críticas que le hacemos a Lugones y a Rojas, al día de hoy seguimos leyendo la gauchesca así, ¿no? Otra de las operaciones críticas que tiene esa historia de Rojas es, por ejemplo, agrupar a todos los escritores del 80, salvo Cambaceres, que es un novelista muy importante, y decir que todos esos eran escritores fragmentarios, ¿no? Y que como no habían escrito novelas, eran como si fuese autores inconclusos, ¿no? O autores fragmentarios. Cuando en realidad, digamos, eso tiene que ver, como esa idea de un proyecto que se disuelve y que no termina de cuajar, tiene que ver con que, para Rojas, la literatura más acabada, la literatura más representativa de un campo literario es la novela realista, pero ese es un criterio de Rojas, digamos, a eso voy, ¿no? Los cánones siempre se construyen históricamente, con las categorías que tienen en ese momento quienes están construyendo ese campo, ¿no? En ese tomo que se llama Los Modernos, donde habla de los fragmentarios, Rojas va a incluir a las mujeres. Vaya novedad, ¿no? Y va a escribir un capítulo que se llama Las escritoras modernas, en el que toma a Mariquita, a Eduarda, a Mansilla, a Gorriti y alguna otra más, pero una más, que Josefina Pelliza, ni siquiera la nombra Manso, ¿no? Y va a decir, ¿no? Va a analizarlas con estos criterios que yo les comentaba, ¿no? Como figuras excepcionales, por un lado, y figuras que atraen más por su carácter excepcional, por esas vidas que tenían, ¿no? Que por lo que escribieron. Eso es también otro rasgo muy presente en el texto de Rojas. Entonces, ahí les agregué una cita como para que tengan una idea de por dónde pasa, ¿no? Dicen, las primeras mujeres escritoras, en el sentido que he dado ya a esta palabra, no aparecieron hasta después de la Organización Nacional en la literatura argentina, ¿no? Eso es, piensen, mediados del siglo XIX. Ellas constituyen uno de los rasgos nuevos y más característicos del ciclo de los modernos estudiado en mi obra, ¿no? Entonces, la frase es interesante porque, por un lado, lo que dice es que las escritoras son interesantes porque aparecen, no por lo que escriben, ¿no? Digo, eso es lo que está diciendo. Es un gesto de modernidad porque escriben, no porque le interesa a él lo que escriben, ¿no? Ahí por omisión hay ya un relegamiento de su lugar en el canon. Digo, no es tan interesante lo que escribieron, está diciendo Rojas. Pero por otro lado, a mí me interesa mucho esta operación de Rojas, porque por otro lado, él lo que va a hacer es, por un lado, dos cosas, ¿no? Por un lado, las va a agrupar y separar del resto, como si ellas tuviesen que existir en una entidad aparte, ¿no? No pueden dialogar con los colegas de su época, cosa que sí hicieron, ¿no? Digo, es difícil entender a Gorriti sin leer a los románticos argentinos y a los románticos peruanos, a Palma, por ejemplo, como mencionaba Vic al principio. Es difícil leer a Manso sin leer a Sarmiento, o leer a Mansilla sin leer a todos los realistas, a Lucio B. López, ¿no? A Mansilla, a su hermano. Es muy difícil. Y sin embargo, es un típico gesto de la literatura, de la historia de las mujeres, ¿no? Separar a las mujeres, marginarlas y nuclearlas en un grupo aparte, ¿no? Y, por otro lado, acompañando a esta idea de atomización, por otro lado, lo que se hace es, muy típicamente y aparte es como un gesto típico de construir el canon, es decidir, seleccionar quién entra al canon, quién entra y quién no entra al canon, ¿no? Eso es algo típico en toda historia que se construye, siempre hay
determinadas figuras que se eligen y determinadas figuras que quedan afuera, ¿no? Y en este caso, no va a ser la excepción, ¿no? Rojas va a elegir a estas 4 mujeres que dice que valen más la pena por su vida que por lo que escriben, ¿no? Y va a dejar afuera un montón de mujeres, efectivamente, que son, por ejemplo, no sé, Mercedes Rosas, la hermana de Rosas que escribía novelas en la época del rosismo, Raimunda Torres y Quiroga, que es una escritora que publicó mucho en prensa en los 70 y 80, pero publicó una sola obra con seudónimo, entonces ni siquiera se conocía en esa época. Carlota Garriola Peña, que es una escritora más actual, entonces probablemente más del finales del siglo XIX, entonces probablemente, no sé si él la conocía o si le parecía que valía la pena incluirla, ¿no? Es decir, se construye este primer canon, que es el canon que circula en gran medida durante gran parte del siglo XX, ¿no? Si ustedes se fijan, no sé si escucharon, ya es medio, queda medio de modé la referencia, pero por ejemplo, hubo una novela en los 80 del siglo XX, ¿no? En 1980, que fue un hitazo, que es Juana Manuela Mucha Mujer, que es de Marta Mercader, y esa novela está basada en la historia de Gorriti. Hay un montón de, todas las novelas románticas, sentimentales, históricas del siglo XX, y retoman muchos personajes históricos del siglo XIX, ¿no? Es algo muy típico, y justamente reafirman esta idea de excepcionalidad siempre, ¿no? Estas mujeres valientes, ¿no? Siempre, de hecho, acaba de salir una de Florencia Canale que se llama La Perichona, no, La Libertina, que está basada en el personaje de La Perichona, que es un personaje de la colonia, que reafirma una y otra vez esta idea de mujeres excepcionales frente a todas las otras mujeres que, no sé, se diluyen en el siglo XIX, ¿no? O en el pasado. Entonces, esta es la idea de canon que tenemos hasta, digamos, durante gran parte del siglo XIX, hasta los años 90, más o menos, cuando, de la mano de los estudios de género, se empiezan a revisar todas estas categorías. Se vuelve a los archivos, para eso sirven los archivos. Se vuelve a los archivos para decir, paren, pará, al estilo Fantino. ¿Esto es realmente así o hay más figuras? ¿Qué hay ahí, no? Ya no leamos a partir de otras lecturas, leamos a ver qué sucedió ahí, ¿no? Y es efectivamente un momento muy importante porque, no sé, figuras como Cristina Iglesia, Francine Macielo, bueno, Graciela Baticuore, que tiene un libro muy importante sobre las escritoras románticas, vuelven al archivo para releer a todas estas mujeres y ver si efectivamente era así lo que nos habían contado sobre ellas o no, quiénes están, etcétera, etcétera. Una de las cosas que se descubre en esta vuelta al archivo es que la prensa en el siglo XIX había sido muy importante, la prensa de mujeres, ¿no? O, digamos, había tenido su importancia, si se quiere, y que mostraba un panorama mucho más amplio del que las historias después habían recortado, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, Francine Macielo habla directamente de un periodismo propio. Macielo es algo muy típico de cuando empiezan los estudios de género, ¿no? Los estudios de género, siempre que los estudios de género, el feminismo aborda algo nuevo, un objeto nuevo, lo primero que intenta hacer son 2 gestos, ¿no? Por un lado, visibilizar, mostrar, miren, existieron, que es algo muy importante, ¿no? Y por otro lado, marcar una diferencia, ¿no? Marcar la diferencia con sus colegas hombres, por ejemplo. Es un típico gesto de algo que irrumpe. Y después vienen las otras generaciones, como la mía, que moderan y dicen, bueno, no era tan así, ¿no? Digamos, siempre después matizamos. Una de las cosas que dice Macielo justamente es que hay un periodismo propio, ella lo llama así, el periodismo propio, ¿no? Y divide mucho... Perdón, María, ahí sí. te voy a interrumpir para decir una cosa que me parece muy interesante, que es algo que vos ya dijiste recién, que es esta idea de también poner en diálogo a las escritoras mujeres con los escritores hombres, porque si no, como bien decís, siempre estamos trabajando desde el lugar de la excepcionalidad, del grupo aparte, y creo que es interesante justamente ver cómo se retroalimenta todo esto, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Sí, de hecho, bueno, eso es un poco, piensen eso, entré al archivo con todas esas ideas que les contaba antes, ¿no? En relación con lo personal, pero también con todas estas ideas que venían de la crítica, como, bueno, yo fui a buscar ese periodismo propio, ¿no? La división tajante entre los diarios dirigidos por mujeres, ¿no? Hay periódicos que las propias escritoras dirigen
y hay otros periódicos que son dirigidos por hombres. La Ondina del Plata, ese primer periódico que yo les contaba que investigué, está dirigido por un hombre, que se llama Luis Telmo Pintos. Yo soñaba en una época con Luis Telmo Pintos. Entonces, lo que descubrí es que, o por lo menos lo que a mí me parecía cuando empecé a leer toda esa prensa, es que no se diferenciaban tanto, ¿no? Es que, en realidad, eso que nosotros teníamos, o que yo tenía en la cabeza como una división muy tajante, como, bueno, los periódicos dirigidos por hombres, normativos, el deber ser, el ángel del hogar, ¿no? Normativos con lo femenino, y los periódicos dirigidos por mujeres, bueno, más rebeldes, más contestatarios. No era exactamente así. ¿Por qué? Porque una de las cosas que empecé a notar, y eso es un poco fue como el punto de partida de la investigación, era que el hecho de que existieran muchos periódicos al mismo tiempo hacía que interactuaran entre sí. Entonces, importaba mucho más el circuito, o sea, cómo se hablaban entre ellos los periódicos, que el proyecto editorial en sí mismo. Y cómo a partir del diálogo entre ellos, de hecho, iban mutando. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que investigué, o que yo rastreé, es cómo La Ondina del Plata, que es un periódico que empieza, para que se den una idea, empieza eso, muy tradicional, como a las madres y a las hijas les ofrecemos este periódico para educarlas, para ser buenas hijas, como es un discurso bastante conservador. Tiene como una facilidad muy de otro orden, que tiene que ver con que es un periódico que tiene asegurado su manutención material, porque el padre de Pintos tenía una imprenta. Es decir, que Pintos no se tenía que preocupar por la suscripción, que era el modo en que se financiaban estos periódicos, a priori porque tenía asegurado un poco el papel y la tinta, ¿no? Entonces, parte de lo que pasa con ese periódico, que es interesante, es que, ahí hay una línea de tiempo como para que vean algunos ejemplos, es que él tiene espacio, se da tiempo, ¿no? Y se da tiempo también para que empiecen a aparecer suscriptoras, colaboradoras, ¿no? Él es, como Pintos no era un escritor conocido, no era alguien que a priori, era un estudiante de Derecho, piensen eso, ¿no? Era alguien que le interesaba tener un periódico más como un negocio, si se quiere, que como un proyecto intelectual, que es otro posible uso del periódico. Como le interesaba, sobre todo eso, que funcionara comercialmente, invita todo el tiempo a las lectoras a que remitan colaboraciones, ¿no? A que manden poemas, que manden adivinanzas, ¿no? Que participen. Es un periódico muy abierto a la participación. En gran medida para poder llenar páginas, piensen eso, ¿no? Piensen desde el lado pragmático, o sea, para llenar el blanco de la página, ¿no? Y esa invitación que hace Pintos, lo que genera en el periódico es que las mujeres toman la palabra, digamos, estas lectoras que muchas no eran conocidas en ese momento, empiezan a colaborar. Y al colaborar, lo que generan es sinergia, ¿no? Otras empiezan a colaborar, empiezan a debatir entre ellas. Entonces, lo que hace este periódico, que era en un principio muy tradicional y conservador, es que abre el juego, y al abrir el juego aparecen, por ejemplo, debates sobre la emancipación de la mujer, debates entre escritoras, algo que era insospechado para esa época. Aparecen diferentes posturas sobre lo mismo, posturas que no son las posturas que el propio editor tiene que salir a aclarar. Bueno, paren, esto no es lo que pienso, ojo, esto es lo que piensa esta escritora, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que el periodismo tiene algo de azaroso y tiene muchos puntos de fuga. En la propia dinámica del periódico se abren otras cosas, aparecen novedades, ¿no? Y también aparecen novedades cuando empiezan a aparecer otros, digamos, como La Ondina del Plata es el primer periódico para mujeres que puede sostenerse en el tiempo más de un mes. Piensen que todos estos periódicos que yo les puse al principio, que son, no apareció, no sé por qué no aparece, bueno, lo de los precursores y los periódicos del 70, no importa. Ahí está. Todo hasta los años 60, ¿no? Hay varios proyectos de periódicos para mujeres, pero todos duran un mes, con suerte. Digamos, son muy efímeros. ¿Por qué? Porque no logran reunir, digamos, por dos motivos. Porque no logran reunir suficientes suscripciones para mantenerse, ¿no? Es lo que le pasa a Juana Manso, que tiene un recontra periódico que se llama Álbum de Señoritas, y después tiene La Siempre Viva, y no logra,
Juana Manso no tenía un mango partido al medio, entonces pretendía vivir de eso y no logra juntar suficientes suscriptoras para poder ni siquiera costear los gastos del periódico. Y por otro lado, otra cosa que pasa mucho con este periodo inicial de periódicos es que sus colegas, los colegas hombres, los periódicos dirigidos por hombres, polemizan, ¿no?, con estas mujeres, con las mujeres que dirigen periódicos, y les dicen que, bueno, no le falta preparación, no están preparadas, son soberbias, ¿no? Digamos, las atacan. Entonces, por esta doble vía, tanto los ataques como la falta de interés del público, son periódicos que no logran sobrevivir, no juntan ni colaboradoras ni logran sobrevivir en el tiempo. Como les decía, el primero que logra sobrevivir en el tiempo es La Ondina del Plata, con estas características que les contaba. Y lo que empieza a pasar rápidamente, porque obviamente la Argentina de los 70 no es la Argentina de los años 30 o de los 50, ¿no? Hay más público que lee, piensen que es un momento en el que empiezan a ganar fuerza las campañas de alfabetización, es un momento de inmigración muy fuerte, es un momento de modernización de la prensa, entonces se vuelve más barata. Todo eso, ¿no?, cambia las condiciones, ¿no?, de posibilidad de hacer un periódico, de tener un periódico. Entonces, no solo Pintos empieza a tener cierto éxito, sino que se empiezan a sumar otros periódicos. Por ejemplo, La Alborada del Plata, que es un periódico de Gorriti, El Álbum del Hogar, que es un periódico que escribe un poeta que se llama Gervasio Méndez, ¿no? Y un poquito más adelante en el tiempo, Búcaro Americano, que es de una escritora peruana que se llama Clorinda Mato, y La Columna del Hogar, que es también otro periódico que depende de un diario, ya directamente es como un proyecto comercial, ¿no?, del Nacional. Todos estos periódicos, yo se los menciono así, porque, bueno, fueron el corpus de mi tesis doctorado, pero aparte porque son periódicos que se relacionan entre sí, que saben que existen y empiezan a dialogar entre sí, ¿no? Y esto es muy fundamental, no solo porque habla de eso, de un público que existe, que lee, sino porque lo que empieza a pasar es que se arma un circuito de lectura, ¿no?, y de escritura. Es decir, que quienes participan de esos periódicos se conocen mutuamente y empiezan a usar el periódico, esa prensa, para afirmarse como autoras, como escritoras, ¿no? A mí me interesan particularmente las escritoras. Es decir, en estos periódicos están las figuras conocidas como Mansilla y como Gorriti, que ya para esa altura son escritoras reconocidas, pero también hay un montón de ignotas. A mí siempre me cargaban mis amigos, mis colegas del mundillo de la literatura argentina del siglo XIX, pues yo siempre iba con estas escritoras llenas de seudónimos que nadie conoce, nadie juna, ¿no?, para decirlo así en criollo, ¿no?, pero que a mí me fascinaban, tratar de rastrearlas, de ver qué hacían, ¿no? Entonces aparece como eso, el colectivo, la idea de lo colectivo, aparecen un montón de firmas, ¿no? Algunas escriben más tradicionalmente o más, cosas más esperables, pero otras desarrollan una carrera literaria, ¿no? Empiezan a escribir sus propios libros, sus propias novelas, empiezan a polemizar entre sí, y un poco, y una cosa también fundamental, así ya hacemos como un corte, otra cosa que descubrí como leyendo en esa interacción los periódicos es que esas colaboradoras no son solo de Argentina, sino que son de Perú, muchas, son de otros países, ¿no? Sobre todo de Perú, porque Gorriti había vivido muchos años en Perú, entonces hace de puente cultural y ayuda a contactar, ¿no?, a las escritoras peruanas con los diarios argentinos, y también de España, que también era muy importante la presencia de firmas españolas en estos periódicos. Y esto hace, por lo menos para mí, que uno tenga que nos obliga a replantearnos, digamos, el escenario en donde, ¿no?, pensamos la figura de la escritora argentina en el siglo XIX, ya no como un escenario nacional, sino transnacional. Digamos, hay que pensar por afuera de lo nacional, lo argentino, ¿no? Y también hay que pensar por afuera del concepto de literatura que hoy tenemos nosotros, ¿no? Hay que pensar que muchas, por ejemplo, no escribían novelas como nosotros pensamos que tenían que escribir, ¿no?, como un proyecto autoral, ¿no? Figuras más efímeras, figuras que escriben un poco y después abandonan la carrera literaria,
o que escriben ensayos, ¿no? Pensar otro panorama, en la prensa por lo menos, ¿no? Para pensar en esas escritoras. ¿Hasta acá alguna consulta, pregunta? Yo tengo una pregunta de algo que mencionaste recién sobre el tema de los seudónimos, que imagino que debe ser bastante complejo de rastrear cuando trabajas sobre prensa. Pienso incluso en un caso tal vez más famoso, que es lo que sucedía con Horacio Quiroga en Caras y Caretas, que a veces publicaba con seudónimo. Entonces, mi pregunta es una pregunta más metodológica y técnica, que es si existe alguna forma de saber cuándo es seudónimo y cuándo es nombre real, ¿no? Si vos tenés alguna pista o cómo se puede hacer para saber eso. Empapándose, metiéndose, ¿no? Digo, ahí siempre hay algunos diccionarios de autores, por ejemplo, no sé, uno clásico del siglo XIX es el diccionario de autores de Cutolo, que está en las bibliotecas de las universidades, que como es un diccionario de autores, él hace pequeñas reseñas de un montón de personajes del siglo XIX y muchas veces comenta los seudónimos, o sea que ahí esa es una posible forma, ¿no? Y después es leyendo también a tus colegas. Hay un caso de estos periódicos que es maravilloso, que es como uno de los casos de moda de estos últimos años, que es el de Raimunda Torres y Quiroga, que es una mujer que escribe, digamos, solo se conocía en el marco de la prensa, ¿no? De alguien como alguien que escribía textos muy de avanzada en relación con los derechos femeninos, defiende la emancipación, ¿no? Es alguien que es una pensadora muy avanzada, y por otro lado, escribió algunos textos literarios, pero no se conocía mucho más, y tampoco se le conocía obra, ¿no? Carlos Abraham, que es un investigador de La Plata, por un lado, y Florencia Buret, que también es otra investigadora de La Plata, descubren cotejando justamente el Álbum del Hogar, un periódico, con un libro de una autora que se llama Matilde Elena Willy, que los textos que estaban incluidos en ese libro eran de Raimunda Torres y Quiroga. Es decir, que Matilde Elena Willy era el seudónimo de Raimunda Torres y Quiroga, ¿no? Lo descubre Abraham y lo descubre Buret. Ahí creo que Abraham por edad lo debe haber descubierto primero, ¿no? En el cotejo, digamos, pasando páginas, ¿no? ¿Y qué es lo interesante del caso de Raimunda? Más allá de este uso del seudónimo. Es que ella escribe, como Matilde Elena Willy, escribe de un modo, escribe cuentos de terror al estilo Poe, muestra posiciones más conservadoras, defiende, ¿no? Está en contra de la emancipación y defiende como una postura más conservadora en relación con las mujeres, y como Raimunda Torres y Quiroga escribe defendiendo la emancipación, ¿no? Entonces, y después tiene otros seudónimos, Celeste, Luciérnaga. Entonces, parte de lo que hace Florencia Buret en su tesis de doctorado es rastrear todo el circuito, digamos, todo el sistema que arma Raimunda Torres y Quiroga en la prensa, y lo que muestra es cómo ella misma juega con su propio seudónimo. Entonces dice, y juega con estas diferencias ideológicas de sus diferentes seudónimos. Entonces dice, ¿ya viste? No sé, escribe como Luciérnaga, dice, ¿ya viste lo que escribió Matilde Elena Willy en tu columna? Ah, te recomiendo que, digamos, eso, exhibe esa diversidad ella misma, ¿no? Por otro lado, Buret tiene una hipótesis de lectura como muy específica sobre ese uso del seudónimo, que tiene que ver con que Raimunda, que era una escritora muy joven en ese momento, y eso, como les decía, muy aguerrida y muy polemista, protagoniza en la prensa una polémica con Josefina Pelliza, que es otra escritora bastante conocida de esa época, también muy polemista, ¿no? En torno a justamente la emancipación de la mujer. Y Pelliza, que es más grande, que dirigía, es la que se hace cargo de la dirección del periódico de La Alborada, digamos, tenía como una posición un poco más prestigiosa en ese momento, medio que la manda a callar, ¿no? Digamos, no termina muy bien esa polémica, se vuelve un poco más violenta, si quieren. Y Buret lo que dice es que la forma en que se reinventa
Raimunda Torres y Quiroga en la prensa es inventarse el seudónimo de Matilde Arena Willy y pasar, digamos, pasar todas esas denuncias que ella hacía desde el ensayo a la ficción. ¿Por qué? Porque todas las historias, esas historias inverosímiles la llama, que escribe Matilde Arena Willy, tiene que ver con mujeres asesinadas por femicidios, mujeres asesinadas por sus maridos, bueno, aparte Florencia dice que son todas decapitadas, muchas de ellas son decapitadas, entonces es una forma de quitarle la cabeza, ¿no? Simbólicamente a las mujeres. Es decir, que ahí hay un uso del seudónimo muy específico, muy interesante, y que recién se descubrió, te diría, eso, con una tesis de doctorado hace 3 años. Digamos. Y ahí estaba, digo, Raimunda Torres y Quiroga estaba ahí en el álbum del hogar esperando ser descubierta, ¿no? Lo mismo hay María Eugenia Echenique, lo mismo, digamos. Lo que te permite la prensa es, como les decía al principio, ¿no? Ir y reevaluar todo eso que leímos y todo eso que fue seleccionado, achicado, ¿no? La prensa lo que te repone es como una diversidad enorme, que después hay que encontrar cómo contarla, ¿no? En la crítica y en la escritura. Pero lo que te permite reponer es los intercambios, los diálogos, las idas y vueltas, las fisuras, los puntos de fuga, ¿no? Nunca es tan así como nosotros pensamos que es, ¿no? Nosotros tenemos que generalizar para poder entender, pero al mismo tiempo en esa generalización todo el tiempo debe ser revisada porque muchas veces se pierden cosas, ¿no? O podemos reinventar o repensar un periodo. Entonces, ¿qué es lo que yo encontré cuando fui a buscar todos estos periódicos que me pasé años fotografiando? Por un lado encontré, ¿no?, una fuerte interacción, como les decía, ¿no?, un circuito de lectura y escritura, donde las mujeres, por un lado, encuentran modelos de autoría, o sea, ensayan como ser escritoras, ¿no? Y por otro lado se asumen sus deseos autorales, que es algo muy difícil en el 19, como les decía antes, ¿no? Y a través de diferentes prácticas que ahora vamos a ver, se reconocen mutuamente, se legitiman mutuamente como escritoras, ¿no? Más allá de los hombres también, pero es algo un funcionamiento muy femenino, porque es prensa para mujeres, ¿no? Es como que tienen un lugar más protegido para justamente ejercer todo esto. Y por otro lado, lo que les decía, un elenco de colaboradoras transnacionales, ¿no?, que integran un mapa mucho más amplio que el nacional y que integran especialmente, ¿no?, escritoras de Perú y de España, porque las redes, otra cosa que descubrí, trabajando en esta tesis, las redes son siempre situadas. Las redes, uno puede decir, hay una red, ¿no? Uno tiene una idea muy virtual de la red, pero la red siempre tiene que ver con personas que se encuentran, ¿no? Con una persona que viaja, con alguien que se cartea con alguien, ¿no? Las redes son muy materiales en realidad, están situadas en los periódicos, es como en los periódicos, en la correspondencia, en los eventos culturales, es la forma en que nosotros podemos trazarlas y también la forma en que se trazaban, ¿no?, esas redes. Y en este sentido, todo esto que yo les contaba puede ser pensado, o por lo menos es lo que yo propongo pensar en la tesis, como políticas de amistad, es decir, como prácticas conscientes por parte de estas escritoras, o cada vez más conscientes, que ellas usan para poder convertirse en escritoras, ¿no? Ya no solo, digamos, todas estas elementos que parecen muy como muy de costumbre y propios de, ¿no?, de eso, de las costumbres de la época, pueden ser pensadas en realidad como diría Josefina Ludmer, como las tretas del débil, ¿no? Como mecanismos que tienen estas mujeres, que tienen tantas cosas en contra, ¿no? Para poder acceder a eso que quieren hacer, que es escribir, básicamente, eso, asumir la autoría, ¿no? Y en este sentido, ¿me pasás el siguiente? El siguiente, así ya lo ven y... A ver si... Y en este sentido, yo lo que fui rastreando como en todo este campo, ¿no?, en todos estos periódicos, es, a ver, dale un enter más, porque falta una cosita, ahí está. Justamente lo que fui como tratando de rastrear es cómo todas estas prácticas, ¿no?,
que tienen que ver, por ejemplo, con dedicarse textos. Dedicarse a un texto es construir un entre nos, ¿no? Para mi amiga, así empiezan, ¿no? Empiezan con los seudónimos y con las adivinanzas, nada, dedicándose una adivinanza o respondiendo una adivinanza, y de a poco van creciendo, van cada vez escribiendo más, van jugándose más, en algunos casos arriesgándose más, ¿no? Las dedicatorias, eso, construyen un entre nos, ¿no? De sociabilidad femenina. Entonces, a través de diferentes prácticas discursivas como las dedicatorias, los retratos de escritoras, que es algo muy común en esa época, y las polémicas también, ¿no? Que en este periodo es cuando se ve por primera vez a dos mujeres discutiendo entre sí, algo que también es muy problemático para el modelo femenino de la época. Van construyendo lo que yo llamo en la tesis una retórica sororal, ¿no? Una retórica de hermanas. ¿Por qué? Porque ellas mismas todo el tiempo se llaman a sí mismas hermanas en las letras. Nosotras, las hermanas en las letras, ¿no? Se conectan entre ellas, se buscan conectarse, reconocerse mutuamente para poder justamente eso, construir un mundo que está en diálogo con sus colegas hombres, ¿no? Publican en periódicos dirigidos por hombres, ¿no? Funcionan en esos ámbitos, pero al mismo tiempo a través de esta retórica pueden construir un lugar en el que ellas son protagonistas, ¿no? Y que las ampara de posibles críticas. Piensen que todo el tiempo hay ataques a falta de conocimiento, a que escriben mal, se dice que escriben mal, se dice que tienen que ir a estudiar, digamos, los típicos argumentos, ¿no? de históricos que se le dicen a las mujeres que escriben, y también es un lugar donde se genera visibilidad de la autoría femenina en contraposición con, piensen, los ámbitos de consagración cultural donde las mujeres en general eran marginadas, digo, la universidad, las academias, las mujeres no se les permitía ingresar. Entonces, es también generar un circuito alternativo a esos círculos de consagración cultural que les permite mostrarse, ¿no? Mostrarse, reconocerse, ¿no? Escribir, publicar. Y, una última cosa, en relación con esta retórica, el hecho de que ellas, también otra cosa que hay que tener como en cuenta, ¿no? Presente, el hecho de que ellas se digan a sí mismas hermanas en las letras, ¿no? Se promuevan mutuamente, digamos. Por ejemplo, todas las peruanas hablan de Gorriti como su madre literaria, ¿no? Hay una idea de filiación, ¿no? Y de genealogía, van armando genealogías entre ellas, ¿no? Transnacionales, siempre, insisto. Esta idea no implica que ellas fuesen todas amigas y que el vínculo estuviese idealizado. Por eso la idea de retórica, ¿no? Más allá de lo que ellas dicen para afuera de su discurso público, después en los pocos archivos individuales que tenemos muy pocas cartas de mujeres, muy pocos diarios, y ese es parte del problema de la investigación, ¿no? En el campo de la crítica de género. Se ven las peleas entre ellas, se ven, digamos, los disensos, ¿no? Y los desencuentros, como en todo el mundo, digo, las mujeres no eran idealizadas, como no lo son ahora, pero lo que sí es importante es la construcción de este discurso legitimador. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, digamos, ese discurso lo que permite es salir de la figura excepcional, ¿no? Pensar ya no tanto en figuras excepcionales, sino en un colectivo, digamos, el derecho a escribir por el mero derecho a escribir, no porque soy excepcional, ¿no? Eso es parte de lo que del efecto que construye esta genealogía en la prensa y esta retórica. Y a ver si me falta algo más. Ahora me olvidé lo que iba a decir. Bueno, nada, en todo caso, ya me voy a acordar. No, ya me acuerdo lo que iba a decir. Y como la pregunta final de la tesis fue, ¿no? Bueno, ¿por qué si yo veía todo esto recontra, ¿no? Muy activo, muy profuso, ¿no? Diarios que hablan entre sí, escritoras que viajan, ¿no? ¿Por qué esto se pierde, ¿no? ¿Por qué no lo conocemos? Digo, más allá de Rojas, más allá de que la culpa de todo es de Rojas, no, mentira.
¿por qué no lo conocemos, no? Y yo creo que esa fue parte de la pregunta también que giraba alrededor de la tesis. Y yo creo que parte de lo que plantea también eso, la tesis, es que no se conoce por qué a principios del siglo XX lo que surge es un nuevo modelo de escritora, ¿no? Y ese nuevo modelo de escritora no se identifica con las mujeres del pasado. Entonces, digo, por ejemplo, el gran ejemplo de escritora de principios del siglo XX moderna es Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, para empezar, ¿no? Es una poeta que escribe en una retórica y en una clave que no tiene nada que ver con sus precursoras, ¿no? Porque, por ejemplo, no negocia con la domesticidad, sino simplemente quiebra, reniega esa domesticidad, ¿no? Muestra su diferencia y su rebeldía, esa es parte de la construcción de su sujeto, su subjetividad poética. Entonces, parte de lo que pasa es que surge un nuevo modelo de escritora que se relaciona de una forma diferente con el campo cultural de ese momento, y que no retoma la genealogía anterior. Y por otro lado, otra cosa que sucede, me parece, por lo menos en el caso argentino, es que entra muy fuerte, como les comentaba al principio, el discurso nacionalista, ¿no? Entonces, el recorte empieza a ser distinto, se empieza a pensar todo el tiempo en la esencia argentina. Entonces, todo esas redes como más rizomáticas, muy efímeras por otro lado, ¿no? Porque las redes se arman y se desarman, son porosas, están llenas de agujeros, de discontinuidades. Todo eso que se arma, de alguna manera cae porque no hay quien lo retome, ¿no? Se arman otras redes, se arman otras genealogías, pero es una genealogía que empieza y que termina, ¿no? Con estas escritoras. Eso no implica que no hayan existido, ¿no? Y eso es parte de la apuesta de la tesis, del libro que ahora va a salir, que como comentaba Vic, que un poco fue la idea de armar este mapa. De hecho, el libro se llama Escritoras de Entre Siglos, un mapa transatlántico. O sea, pensar ya no en términos de figuras, o pensar esas figuras en un contexto mucho más amplio, que es lo que permite la prensa, ¿no? A la tapa del libro. Pensar a estas escritoras en un contexto mucho más amplio y también empezar como, yo tengo la imagen siempre de tirar del hilo, ¿no? Entonces, nada, un nombre en un periódico siempre lleva a una vida y a un itinerario. Entonces, por ejemplo, yo estudiando Búcaro Americano, que es un periódico que se publica en el periodo Entre Siglos acá en Argentina, que solo existe Búcaro Americano, para que se den una idea de lo poco recorridas que están muchas de estas periódicos. Búcaro Americano solo está en la biblioteca del Colegio Nacional. No existe en la Biblioteca Nacional, no existe en la Biblioteca de La Plata, solo está ahí, ¿no? Búcaro Americano es un periódico de una escritora peruana que se llama Clorinda Mato, y cuando yo hablaba de Búcaro Americano también había Zanetti, que es una crítica muy conocida, había trabajado sobre ese periódico, había algunos otros trabajos también sobre el periódico, pero no era un periódico muy conocido, tampoco, no estaba para nada. A ver, se estudiaba en literatura latinoamericana, esto es lo que quiero decir, no en literatura argentina, por más que era un periódico publicado en Argentina. ¿Por qué? Porque Mato era peruana, porque tiene todo un programa americanista, entonces no es considerado argentino. Sin embargo, es un periódico que sucede en Argentina, digamos que se publica en Argentina. Entonces, yo a partir de ese periódico y de Manso, que se instala, vive durante casi 2 décadas y media en Argentina, 2 décadas, perdón, en Argentina, empecé a rastrear a las peruanas en Argentina. Y lo que descubrí es que había un montón. Entonces, que nunca habían sido estudiadas, ¿por qué? Porque los peruanos estudiaban a las peruanas en Perú, que habían sido muy importantes en la década del 70 y 80. Los argentinos estudiaban a las argentinas y nadie estudiaba a las peruanas en Argentina, ¿no? Esto es parte de como la apuesta de estudiar redes, ¿no? Entonces, es como, digamos, por eso digo, es como tirar del hilo. Quizás no es tanto la joya del archivo, sino empezar a tirar de un hilo que no sabes a dónde te lleva. Y lo que empecé a descubrir es que había todo un grupo de escritoras peruanas que habían tenido bastante importancia y que o por lo menos para mí era muy importante visibilizarlas, porque una de las cosas que pasa, ¿no? Uno de los efectos que tiene este canon del siglo XIX argentino,
es que una vez que se mueren Gorriti y Mansilla, que se mueren en 1892, ya no hay escritoras en la Argentina, ¿no? Una vez que se mueren las figuras excepcionales, ya no hay escritoras en la Argentina. Ya durante 20 años, hasta que aparece Storni, no hay escritoras en la Argentina. Entonces, como parte de este trabajo con la prensa y con la transnacionalidad, tiene que ver con rellenar, entre comillas, ese vacío, ¿no? Con tratar de trazar esta genealogía y con tratar de armar este mapa que cuenta otra versión de lo que sucede en el campo argentino en ese momento, ¿no? Así que bueno, hasta ahí un poco es el recorrido de la tesis. Espero no haberlos aburrido mucho. No, para nada. La verdad No. que a mí me resultó sumamente interesante. Bueno, me gustaría saber si hay preguntas, comentarios, algo que quieran decir. Silencio o timidez. Yo quería preguntarte... Yo quiero decir algo. Dale, Cari, adelante. Hola, ¿cómo están todos? No, más que nada agradecerte, ¿no? A vos, Vicente, y a María, ¿no? Sí, sí. María también, porque, bueno, la charla fue súper interesante. Es un poco construir, ¿no? El camino de las mujeres dentro del periodismo desde hace años ahora. Y como decía ella, el bache existente entre el 70 entre los 70 a los 80 y Alfonsina Storni, está muy bueno descubrirlo. Un tema súper interesante. Agradecerte. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿otras preguntas, comentarios? Yo quería preguntarte. Hola, si... Ay, perdón. Ah, sí, dale, Ceci, por favor. Pasa que hasta que encuentre el micrófono, Sí, perdón. Buenos uno demora un días. rato, ¿verdad? Sí, un placer escucharla, María. Muy interesante. Me quedé con ganas de preguntarle que ella hablaba de características de las mujeres de esa época, ¿no? Digo, no es inocente ni nada pensar que las voces de esas mujeres, o sea, están vinculadas a nombres poderosos, conocidos. Tampoco es que eran las voces de las mujeres, no sé, Doña Yamona, el típico, sino que, digo, pensando en esto de mantener a la mujer mansa, tranquila en la casa, como que habían modelos y referentes, o sea, las mujeres importantes. Sí, de hecho, bueno, lo que es una de las cosas que trabajo en la tesis es cómo, digamos, uno de los típicos, yo hablé de los retratos, ¿no? De los retratos de escritoras. Es algo que no es exclusivo de la Argentina, sino que funciona mucho, no sé, en la prensa inglesa, en la prensa estadounidense. El retrato de escritora o las galerías de escritoras, que es un género muy típico de la prensa del 19, tienden a mostrar versiones modélicas de las escritoras, ¿no? Versiones matizadas, atemperadas. Y yo en la tesis en un momento lo que analizo es cómo, tanto en el caso de Gorriti, como en el de Manso, como en el de Mansilla, que son estas tres escritoras más conocidas, con renombre ya para esa altura, en la prensa, para promoverlas, digamos, para decirle al público femenino, léanlas, se les baja el perfil. Entonces, por ejemplo, Gorriti, que había tenido terrible vida, o sea, se había separado, 2 hijos por fuera del matrimonio, al frente de las revueltas cuando asesinan a su ex marido, digamos. Gorriti las hizo todas, ¿no? Y al mismo tiempo las hizo todas y fue muy reservada de su imagen pública, o sea, cuidó mucho que todos esos escándalos no afectaran su imagen pública y sus colegas también la cuidaron mucho a ella porque la respetaban y la querían mucho. Gorriti aparece en la prensa del siglo de los 70, de la década del 70, como un perfil, una madame dicen la madame de Staël, ¿no? Como alguien, siempre hay modelos, ¿no? Modelos de escritoras. Entonces se es George Sand y te vestís de hombre, seudónimo masculino y rompes con todo, o sos madame de Staël, que sos una mujer de salón, ¿no? De sociabilidad, que escribe, más atemperado. Entonces, en la prensa del finales del siglo XIX, a Gorriti
pese a que muchas veces se la había relacionado con George Sand, por ejemplo, se relaciona con Madame de Staël. Digo, para promoverla se le baja, se le modera el perfil, se modera su propia vida. Con Juana Manso pasa lo mismo, que era una tipa que se había peleado con todo el mundo, y en la prensa del siglo, estoy con el siglo, en la prensa de la década del 70, sobre todo en la Ondina, que Pintos la amaba a Manso, justo Manso se muere en esa época aparte, así que aparece como la reivindicación, también dice, este apóstol de la enseñanza que sufrió en silencio, no sufrió nada en silencio, ¿no? Víctima de sus circunstancias, Manso se había peleado con todo el mundo, digamos. Hay una necesidad de siempre bajarles el perfil para justamente no avivar los fantasmas, ¿no? No azuzar esos fantasmas. A mí lo que me interesa, o lo que me interesaba mucho leer dentro de ese discurso, es cómo ellas mismas se apropian de ese discurso por momentos y por momentos lo quiebran. Por ejemplo, un típico momento en el que eso aparece roto, como de ruptura, es en las columnas de frivolidades, las columnas satíricas, como las columnas que son como si fuese las chanzas de la semana, ¿no? Y ahí, todas con seudónimo, por supuesto, se dicen de todo. Lo que pasa es que, claro, digamos, no firman quizás con su nombre, pero ahí quiebran todo el tiempo con esto, como con la construcción, con el deber ser femenino de la época, como lo llamo en la tesis. Entonces, hay que leer eso, digamos, por eso es importante leer esas columnas frívolas, porque no es porque solo, bueno, se habla de moda, se hablan de un montón de cosas en esas columnas que funcionan como una especie de lado B de las escritoras. Y en esas columnas, digamos, esas columnas nunca son leídas porque son, digamos, consideradas algo muy marginal de los periódicos, ¿no? Muy repetido y muy marginal. Entonces, hay que ir a leer ahí para poder releer también el periódico, ¿no? Eso es parte de, como el trabajo con la prensa. Genial. Bueno, otra pregunta, comentario, consulta. Yo tenía un par de preguntas. Recién mencionaste a George Sand, quería saber si existe algún ejemplo similar de una mujer que toma un seudónimo masculino o un seudónimo donde no se establece el género para tratar justamente de funcionar como par de los escritores hombres, o no tenemos algo similar en la literatura argentina, por lo menos de lo que vos investigaste. Bueno, Eduarda Mansilla empieza escribiendo, lo primero que publica, no es el periodo que yo estudio, porque tanto Mansilla como Borriti empiezan escribiendo Borriti a finales de los 50 y Mansilla en los 60. Mansilla al principio firma con un seudónimo masculino, firma como Daniel, que es el nombre de su hijo, ¿no? Siempre la cuestión de la maternidad está muy presente en todas las escritoras de la época. Pero el caso de pseudonimia más conocido, de pseudonimia masculina, más conocido del periodo que yo estudio, es César Duayen, que es Emma de la Barra. No sé si alguien conoce. Si la googlean, va a aparecer como el título periodístico, que es Emma de la Barra, autora del primer bestseller argentino, que es una novela que se llama Estela, que se publica en 1905. Y Emma de la Barra publica esta novela con un seudónimo, como decía, masculino, que es César Duayen, y ahí es muy interesante porque, bueno, no solo es una novela que se recontra lee, es como eso, es el primer bestseller, es como una novela que se agota rápidamente, es reeditada rápidamente, genera como toda una promesa de novelista profesional que es rápidamente, por otro lado, ¿no? Que fracasa de alguna manera con la segunda novela de ella, por diferentes motivos que también analizo en el libro, pero lo interesante de lo que pasa con el seudónimo, piensen que a principios del siglo XX en Argentina ya es un momento de incipiente modernización, ya empieza a haber eso que después va a empezar a parecerse a un campo editorial, por ejemplo, ¿no? Hay un público, piensen que es Caras y Careta, ahí como mencionaba Vita hace un rato, ya hay otra, se lee en el tranvía, ya la ciudad empieza a modernizarse, se empieza a notar, ¿no? Hay diferentes públicos, hay, otra idiosincrasia. Y lo interesante de esa pseudonimia masculina es que, según Emma de la Barra, ella la utiliza para protegerse, ¿no? Incluso en el siglo XX, ¿no? Para protegerse, ampararse, ¿no? De posibles ataques, pero empieza a funcionar, gracias a la prensa, como
un elemento de venta. Entonces, cuando sale la novela, que es rápidamente muy exitosa, los diarios que, bueno, ahí hay una relación, porque Julio Llanos, que es quien la ayuda a publicar y se iba a transformar en el segundo marido de la Barra, trabajaba en La Nación, digamos, hay como toda una conexión con los diarios empiezan a hacer como una especie de campaña alrededor de la novela y alrededor del seudónimo. Entonces, ¿quién es César Duayen? ¿No? Entonces, empieza a haber toda una lógica comercial en el seudónimo. Entonces, es interesante porque ella después se sabe que Emma de la Barra es Emma de la Barra, de hecho ella empieza a promocionar vinos, empieza a ver como todo un perfil comercial, ¿no? A ese éxito, y se sabe que ella es César Duayen, pero ella sigue firmando como César Duayen, pues se transforma en una marca. Digo, eso que viene como resabio del siglo XIX para protegerse, se termina transformando en una marca comercial. Es como interesante para mostrar ese canje. La primera inventora del canje, digamos. Claro, ni hablar. No, la de los vinos es genial, tiene un montón, ¿no? Y después es una figura que se pierde un poco, pero es interesante, ella siempre es muy estudiada por eso, ¿no? Y porque, bueno, Estela de hecho fue muy exitosa, se hizo la película en los años 40, es una novela que es como un clásico de las primeras 4 décadas argentinas, que después ya no se lee ahora, pero que fue muy importante en su época. Y eso, es otro uso del seudónimo, ¿no? Y yo agrego una pregunta más y por supuesto dejo que cualquiera agregue otra, pero teniendo en cuenta que muchos de los que te están escuchando son estudiantes o graduados del profesorado que dan clase en el secundario, me gustaría que tal vez recomiendes, yo sé que te voy a poner en un lugar incómodo, pero como el top 5 o no sé, 3 grandes obras que por ahí vos pensás que podrían entrar en el canon literario del secundario, ¿no? De todo lo que estuviste trabajando o de todo lo que vos conocés, obras que tal vez nos estamos perdiendo porque no las conocemos, no las hemos leído durante la carrera y que sería bueno que los estudiantes se metan en ellas y eventualmente se empiecen a enseñar en el secundario. Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo les digo cosas que aparte funcionan muy bien en la facultad, por ejemplo, yo doy clases en la UBA y en la UNA, que la UNA, digamos, tiene un perfil muy distinto al de la UBA, ¿no? Porque la UBA siempre es como más académico, y la UNA es Artes de la Escritura, que son estudiantes que van ahí para escribir, así que no les interesa demasiado la historia, la literatura, ¿no? Y que siempre funcionan muy bien, por eso lo menciono. Para mí, los cuentos de Gorriti, golazo, o sea, por ejemplo, los fantásticos, no sé, la hija del mazorquero, el lucero del manantial, son todos cuentos fantásticos, o sea, Gorriti es una de las precursoras del fantástico en Argentina, entonces funciona muy bien, y son fáciles de entender. El ramito de Romero de Mansilla es el primer Aleph de la literatura argentina, así lo vendemos las de género, ¿no? También es un golazo y es un texto corto. Después de Mansilla, novelas, por ejemplo, puede ser Pablo La vida en las Pampas, que ahora, de hecho, por ejemplo, Penguin tiene una colección de literatura argentina que está reeditando clásicos, que es muy buena, y acaba de reeditar Sueños y Realidades, que es el primer libro de Gorriti, donde aparecen estos cuentos que les contaba, y Pablo La vida en las Pampas de Mansilla, que es una novela. Otro textazo, de Gorriti, que aparte está en internet, lo bueno de esto es que todos estos están en internet, es Peregrinaciones de un alma triste, alucinante, una tipa, una joven peruana tuberculosa que le dicen que se va a morir y decide huir de la muerte viajando por Latinoamérica. ¿Qué más gancho puede tener, ¿no? Ese texto? Y después, por ejemplo, Raimunda Torres y Quiroga se reeditó mucho de ella, así que pueden llegar a encontrar sus cuentos, que también, digamos, piensen, Raimunda lo que hace es como una especie de apropiación de la biblioteca europea de ese momento, ¿no? Poe, Hoffman, y digamos, los de Raimunda, por ejemplo, son bastante básicos, como desde el punto de vista literario, ¿no? Pero lo que tienen de interesante es que son re morbosos, entonces ahí hay como un uso del morbo muy sorprendente para la época, que es interesante para ver también
¿no? Como el juego de apropiación entre un texto de Poe y esta escritora ignota del siglo XIX, ¿no? Y también Sí, siempre incluso, poniéndolas en contexto. incluso uno puede pensar digamos, construir una nueva tradición. Por ejemplo, acabas de mencionar el morbo y yo inmediatamente pienso en una escritora totalmente consagrada ahora, que es Mariana Enríquez. Entonces uno Totalmente. puede hacer una línea nueva o una nueva tradición, ¿no? Rastrear, Sí. digamos, el antecedente de Enríquez. Independientemente de si Enríquez ha leído o no a Raimundo Torres y Quiroga, pero construimos como un canon, o ampliamos el canon o pensamos el canon de otra manera. Sí, totalmente. De hecho, bueno, Enríquez prologó Sueños y Realidades en Penguin y Cabezón Cámara prologó a Mansilla, digamos. También es un momento muy de ebullición, ¿no? Del género, ¿no? De los estudios de género, del feminismo, como de la nueva marea, de una nueva marea que tiene que ver como con la marea verde y con una nueva generación de feministas. Entonces, obviamente, en ese contexto también vuelve a aparecer la genealogía, bueno, y es otra de las cosas que analizo en el libro, que es como, bueno, como en determinados momentos aparece como la necesidad de mostrar, ¿no? La necesidad de mostrar, de visibilizar. Y este es un nuevo momento de visibilización, ¿no? Entonces aparecen estos juegos que es reinteresante, digamos, es una oportunidad. Y nosotros en la UNA, de hecho, leemos muy así, gracias a Sandra Gasparini, que es otra crítica argentina, que lee todas estos géneros fantásticos, góticos, ¿no? El horror, el terror, entonces ella lee a Raimunda, ¿no? Raimunda con Enríquez hace estos cócteles maravillosos que nos permiten ahora las discronías, ¿no? Genial. Bueno, otra pregunta, comentario, algo más que quieran decir. No, Daniela, no, no, nada. fue sin Profe, querer. No, me río Sí, porque fue sin no, más que, querer. Dale, dale, Fiore, por favor. no, más que pregunta, más o menos decir que me encantó mucho esta práctica. Quería escucharla porque me encantaba, llámenme feminista, lo que quieran, pero me encanta mucho estos temas del papel de la mujer en la sociedad. Ujú. Y me interesó mucho la parte en que dijiste que cuando apareció un nuevo modelo de escritora del siglo XX que era diferente a las escritoras del siglo XIX, como que ella rompía los moldes y las escritoras del siglo XIX, por el contrario, trataban de llevarse bien con ese molde de ángel del hogar. Como que no iban muy al extremo, daban sus opiniones, pero no iban al extremo como hacían muchos, y eso es lo que más me interesó. Me gustó de esa parte. Bueno, muchas gracias. Sí, digamos, lo que pasa, lo que siempre hay que leer a las escritoras del siglo XIX como en doblez, ¿no? Como es muy central la idea de negociar, de negociación, por los modelos de la época, y por otro lado doblez de la vida pública y la vida privada, ¿no? Digo, ellas eran rebeldes en su vida privada, pero no digamos, cuando esa rebeldía pasaba al espacio público eran muy censuradas y muy atacadas, como le pasaba a Juana Manso. Entonces, por supervivencia también ahí siempre hay muchas mediaciones en mostrar, en denunciar, en mostrar la rebeldía, ¿no? Y sí, en el caso de Storni pasa todo lo contrario. Storni, pero también está ahí Salvadora Medina Onrubia, Delmira Agustini, ¿no? Que son como otras figuras que tienen que ver con encontrar en la poesía también, ¿no? No escriben necesariamente prosa o no son tan conocidas por la prosa, encontrar en la poesía un lugar donde mostrar el deseo, pero van por otro lado, ¿no? Y también hay un nuevo público, que eso es muy, muy central. Digo, a mí me encantan hay una biografía muy breve, pero muy jugosa, de Conrado Nalé Roxlo sobre Alfonsina Storni. Y es genial porque, bueno, obviamente que hay un montón de prejuicios del propio Nalé Roxlo sobre Alfonsina, pero cuenta muchas escenas. Entonces cuenta, por ejemplo, que Storni le leía las lavanderas del Partido Socialista. Digo, aparece otro público, ¿no? Que ya no necesariamente es el público letrado, ¿no? Aparece un público mucho más ampliado y diverso. Y una de las cosas que dice Nalé Roxlo es, ella pensaba que era como denostada, porque era una madre soltera, bueno, todo lo que ya conocemos de Storni, denostada, digamos, por la élite,
y las jóvenes de la élite solo la consumían, ¿no? Como hay algo de eso, de la modernidad, que cambia las expectativas sobre, y las libertades sobre las mujeres que escriben, ¿no? No todas las mujeres quizás, pero las mujeres que escriben, ¿no? Además, yo pensaba en un ensayo que vos mencionaste hace un rato y que de hecho vamos a leer en Teoría Literaria 4, que es Las tretas del débil de Ludmer, y cómo en ese ensayo ella habla de Sor Juana Inés de la Cruz y de cómo Sor Juana, digamos, aprende a leer casi a contramano y a contrapelo de lo que se podía hacer. Entonces creo que es interesante también cómo a partir de la alfabetización, el acceso a las letras, empieza a aparecer también un elemento que escapa al control de los hombres, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí. Sí, y ahí también aparece mucho, un panorama mucho más diverso. Yo, la tesis llega hasta 1910, ¿no? Y lo que analizo en el último capítulo, que es también centrado sobre las argentinas, sobre Emma de la Barra, bueno, hay varias escritoras que trabajo, es cómo en realidad también aparecen muchas vías y siempre, bueno, hay una imagen que las feministas de los 70 usaron mucho, que es la campana de cristal, ¿no? Cuando una mujer asciende o llega a determinados puestos, siempre hay una campana que le dicen, no, pero vos estás en igualdad de condiciones, pero sin embargo hay algo que no le permite acceder, ¿no?, al reconocimiento o a un puesto de poder o lo que sea. Entonces, algo así sucede en a principios del siglo XX, en el sentido de que una de las cosas que pasan más notables, que es, como a mí me parece hermoso, irónicamente hermoso, es que ellas, efectivamente hay un montón de mujeres que empiezan a escribir, sobre todo se empieza a promover desde la prensa que escriban, se dice, bueno, las mujeres pueden dedicarse a esto, ¿no? Pueden escribir sobre todo obras pedagógicas, ¿no? Obras que tengan que ver con un conocimiento técnico al cual están asistiendo. Piensen que a principios del siglo XX ya la docencia está absolutamente feminizada, digamos, se espera que las mujeres sean maestras como una extensión del rol materno. Entonces, dice, bueno, se legitima de alguna manera la escritura, esa escritura más del orden de, digamos, lo no literario, ¿no?, lo técnico, el magisterio, etcétera, etcétera, pedagógica, y automáticamente se empieza a establecer eso, ¿no?, una línea divisoria entre las que escriben literatura y las que no escriben literatura, ¿no? Escribir obras pedagógicas es un escalón más abajo de las que escriben la gran literatura, ¿no? Entonces, siempre los procesos de legitimación implican reglas que se reinventan. Esto me parece que es como central, ¿no?, para tratar de entender. Yo siempre, me acuerdo una vez hablando con una investigadora chilena, cuando estaba empezando la carrera, estaba empezando la tesis, la investigación de doctorado, le preguntaba por las chilenas, porque yo veía escritoras chilenas en la Ondina, ¿no? Y me dice, no hay prensa para mujeres en Chile a finales del siglo XIX, no hay prensa, no hay escritoras, como que no, estaba como muy el vacío. Y yo le dije, no existe que no haya prensa, porque digo, la prensa es algo muy, como decía, muy efímero, muy fácil de hacer también, ¿no? Entonces, que no exista, digamos, yo le decía, quizás no está bien archivada, quizás se perdieron los archivos, pero no existe que no haya prensa, porque es algo muy propio del XIX y de la forma en que se comunicaban en el siglo XIX, ¿no? No existe que no haya escritoras, que no las hayamos encontrado no quiere decir que no existan, eso es parte del movimiento, ¿no?, de los estudios de género, ir a buscar eso, ¿no? Muchas veces con mucha dificultad y mucha imaginación, ¿no?, porque los archivos son un desastre, pero bueno, así vamos. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que yo te quiero agradecer muchísimo por todo lo que nos contaste hoy. Yo aprendí un montón de cosas que no sabía, imagino que los y las demás también. Así que te quiero agradecer especialmente y me encantó tenerte de invitada. Quiero avisar también que estamos grabando esta charla y la idea es después socializarla, así que como para que esto también pueda llegar a algunos que por ahí por horarios, obligaciones laborales y demás no se han podido conectar, pero me encantó tenerte invitada y te agradecemos muchísimo. Bueno, no, gracias a ustedes por estar ahí, por hacer madrugón y sumarse.
Y bueno, nada, a mí me encantó estar acá y compartir estas investigaciones que a veces se quedan como muy encerradas, ¿no?, en los circuitos académicos, así que a mí siempre que me invitan voy y cuento porque me parece que digo, más allá de, después de que sigan una carrera en la investigación o no, o lo que sea, me parece que está bueno ponerse en contacto con esos materiales. Así que nada, muchas gracias Vic por la invitación y a todos ustedes que estuvieron ahí del otro lado. Y bueno, y ojalá, nada, las anime a pegarse una vuelta por el siglo XIX, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias.